No aparece. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarlos en esta tarde o en esta mañana o en esta noche, dependiendo el horario en el que estén sintonizando este conversatorio académico. La verdad es que hoy nos encontramos muy contentos, como siempre, de poder coincidir, de estar aquí una vez más con todos ustedes. Saludo con mucho gusto a Luis y a Miguel. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Excelente, gracias. ¿Qué tal, Asbeidi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, también pues contenta porque estamos aquí en este martes educativo, saludando sin duda con mucho gusto a quienes esta semana, el día de ayer apenas comenzaron su ciclo escolar 2024-2025, principalmente pues en el nivel básico, ¿verdad? A todos esos docentes, directivos, administrativos, pues mejor de los éxitos para este ciclo escolar que están iniciando. Pues seguros estamos que están poniendo lo mejor de cada uno de ellos. Y bueno, también poner lo mejor es capacitarse, como en estos conversatorios que hacemos con mucho gusto, muy contentos de estar hoy aquí con un tema importante. Pero antes de entrar en materia, quisiéramos compartir con ustedes nuestros datos de contacto a los que nos pueden hacer llegar todas sus dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, todas aquellos temas que les gustaría que tratáramos en este conversatorio. La verdad es que para nosotros es muy enriquecedor leer cada uno de ellos y bueno, pues poder hacer esa retroalimentación. También comentarles que bueno, quienes estén interesados en solicitar su constancia de participación de este conversatorio, bueno, pues inscríbanse en este conversatorio. Estas constancias tienen valor curricular, no lo olviden, y la verdad es que pues muy importante poder solicitar su constancia de participación. Y pues sin más, vamos a dar inicio a este tema, que más bien es una gran interrogante que ahorita fuera del aire, pues la verdad nos va a detonar en otros temas bastante, bastante interesantes, pero hoy es como ese preámbulo, hoy es pues esa base, ese partir de esta gran pregunta, de esta incógnita que pues mis compañeros aquí nos van a estar compartiendo esta tarde y la hemos denominado para todos ustedes crisis educativa, así, tal cual, una pregunta. Y bueno, pues uno escucha hablar muchas veces de crisis y pareciera algo catastrófico, determinante o el fin, ¿no? De algo. Sin embargo, bueno, yo estoy segura que hoy mis compañeros, pues aquí poco a poco nos van a ir desmenuzando el tema y vamos a entender el porqué de esta pregunta con la que iniciamos. Y para ello, bueno, pues pedirles a ambos, no sé quién le gustaría iniciar con alguna idea introductoria justamente de este tema interesante del día de hoy. Y bueno, pues a partir de ahí empezar a compartir y a debatir. Los escucho. ¿Quién dice yo? Adelante. Adelante, Miguel, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Pido la palabra porque el tema de las crisis, yo lo vivo día a día en mi despacho, me encargo de crisis existenciales y me llama mucho la atención que hay mucho desconocimiento de lo que significa la palabra crisis, ¿correcto? La usamos a diario, decimos hay crisis económica, decimos estoy en crisis, pero ¿sabemos lo que realmente la palabra significa? Y me gustaría iniciar mencionando que las crisis son positivas o son negativas. Esa es la primera pregunta. Eh, Todo mundo suele decir que claro que son negativas, que las crisis son malas, que estar en crisis está mal. Repito, crisis económicas, crisis, y mi objetivo hoy es canalizar lo que significa las crisis, convencerlos, ¿no? Tanto a mis compañeros como a nuestro público, de que las crisis son oportunidades.
Pero ¿qué significa la palabra crisis? Crisis viene del griego que significa temblor o sacudida. Cuando nosotros decimos que entramos en crisis es porque tiemblan o se sacuden esos pilares o esos principios en los que uno se apoya. Uno normalmente vive sostenido de algo, vives agarrado a cosas, ¿correcto? Hay algo que te mantiene estable. Pero cuando esa estabilidad se sacude, es cuando entramos en crisis, ¿correcto? Entrar en crisis es estar inestable, es dudar de lo que era seguro de la zona de confort. Y una de las cosas que hace el conversatorio académico es buscar que nuestro público entre en crisis, porque hemos platicado en otros conversatorios cómo el teléfono ha evolucionado, el internet ha evolucionado, las computadoras han evolucionado, los coches han evolucionado, pero la educación no ha evolucionado. Si vemos, sigue siendo un mono ahí delante dando un speech y el montón de gente escuchando o fingiendo que escuchan, tomando apuntes, algunos sí, algunos no, intentando pasar la materia y ya. O sea, fuera de eso. Y cuando la pandemia nos obligó a buscar una forma nueva de dar clases, la gente no le gustó. ¿Qué es eso de estudiar a distancia? Eso de estudiar en línea no sirve, regrésenme al salón. Entonces, la educación necesitamos sacudirla, necesitamos moverla para que entonces veamos que la zona de confort que se ha vuelto la educación no debe de seguir siendo una zona de confort, porque seamos sinceros, para muchos, este es un chiste y espero no me lo tome nadie como ofensa, a mí me parece un chiste gracioso que hace crítica, ¿no? Pero repito, con todo respeto, recuerdo que en una ocasión escuché que decían, es que la universidad es como el arca de Noé, ¿no? Es la salvación de los animales. Y me quedé pensando cuánta gente ve a la universidad como voy, saco mi título y ya me libré. Ya no pueden decir que no soy nadie. Aquí tengo un papelito, aquí tengo un título, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos romper con esa zona de confort que es la universidad. Yo creo que tenemos que entrar en crisis, pero me gustaría pasarles la voz a mis compañeros preguntándoles para ustedes qué es una crisis. ¿Es una confusión? ¿Es una adversidad? ¿Es un peligro? ¿Es una oportunidad? ¿O todas las anteriores? Asbeidi, ¿tú qué responderías? ¿Es entrar en crisis, estar confundido? ¿Es tener algo en nuestra contra? ¿Es algo peligroso? ¿Es una oportunidad? ¿O todo lo anterior? Wow, yo creo que al final de cuentas, de acuerdo a lo que nos acabas de compartir, creo yo que debería de ser como una mezcla de todo, ¿no? Porque cuando uno llega, o sea, ahorita que tú lo decías es cierto, cuando salimos de esa zona de confort, tienes que encontrar las alternativas que te permitan como subsistir o salir de esa crisis, ¿no? Y entonces ya se convierte como en un área de oportunidad, pero también pues podemos tomar la decisión y decir, ay, pues ya aquí estoy bien, estoy en mi zona de confort, no quiero hacer cosas nuevas, diferentes, innovar, etcétera. Y pues ahí también nos podemos quedar, que puede ser un poco lo que también comentabas, que vive el mismo sistema educativo, ¿no? Decir, o lo que hemos platicado en muchos otros conversatorios, ay, es que así se da, ay, es que así se hace, ay, es que tú así hazlo, es que el docente que quiere ser diferente aquí no encaja, tiene que ser igual al resto, etcétera. Entonces, yo creo que dependerá mucho como que de la actitud y de la aptitud de los actores, ¿no? Que en este caso intervinieran, hablando justamente como de una cuestión de crisis en la educación o educativa, ¿no? Aterrizándolo en ese punto, pero si fuera como a nivel personal, pues yo creo que también pasa, ¿no? Quienes hemos tenido que enfrentar alguna cuestión de alguna enfermedad crucial, también uno puede decir, no, pues yo aquí me quedo y ya no hago nada y ya ningún tratamiento, nada. O bien te sobrepones y le echas ganas, tratas de salir adelante y ver esa situación como una oportunidad, ¿no? Pero creo que el tema sin duda da para mucho, eso es lo que yo vería, que depende de la actitud y también pues de la aptitud de cada persona, o de los actores en este caso, ¿no? Sí, efectivamente, pues ya respondiste correctamente, Asbeidi, es todo lo anterior porque
sí es una cuestión de que analicemos cada una de estas, porque lo primero es que la crisis es una confusión. Cuando entramos en crisis no sabemos si vamos para allá, si vamos para acá. Es complicado estar en crisis, ¿no? Porque dices tú, ¿y ahora para dónde le doy, no? Es como perderte por un momento, es desorientarte, es confuso. Por eso a muchos las crisis les atemorizan, ¿no? Porque dices, híjole, ¿y ahora qué hago? Pero también es una adversidad, porque curiosamente las crisis aparecen cuando las cosas son difíciles. Si todo fuera fácil, nadie tendría crisis. Y vivir, pues es difícil, por eso hay crisis. Pero aprender, enseñar, no es nada fácil. Entonces, es evidente que si uno le va a entrar a estudiar, si uno le va a entrar a enseñar, debes de ir con la idea de que va a ser difícil, va a haber muchos caminos y va a ser muy complicado. Por eso no es para cualquiera. Y las crisis son peligrosas, ¿sí? Porque hay mucho que perder. O sea, si tomas el camino equivocado o si te rindes, puedes perder el trabajo, puedes perder el respeto, puedes perder oportunidades. Entonces, hay personas que al entrar en crisis se paralizan al punto que dejan pasar las cosas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que sufren una crisis amorosa y durante mucho tiempo están como que pues, no saben si renunciar al amor, si volver a intentar, o sea, hay mucho en riesgo con la pérdida, ¿no? Entonces es peligroso. Y también es cierto que hay personas que llegan incluso a estar en soledad, porque cuando estás en crisis dices, ¿y con quién pido ayuda? Entonces las crisis nos suelen aislar. Como que cuando entras en crisis no sabes ni con quién acudir, no sabes a quién acercarse. Y claro que las crisis son una oportunidad. ¿Por qué? Porque te pueden permitir encontrar caminos nuevos, te pueden permitir enfrentarte a retos, fortalecerte. Entonces, efectivamente, lo que mencionas, Viri, es muy cierto, ¿no? Por eso ya no le di la palabra a Luis porque pues ya contestó correctamente, ¿no? Pero la próxima pregunta les prometo que va a ser para nuestro amigo Luis. Y me gustaría pasar a analizar un cuento que hace mucho que no les traía uno y yo sé que a Asbeidi le encantan y te lo debía, ¿no? A lo mejor ya lo conocen, no es como que muy, muy, muy nuevo, pero es muy padre. No sé si han escuchado del cuento del maestro que iba con su alumno, iban peregrinando y llegaron a una cabaña que estaba pues muy, muy patética, muy débil, parecía que soplaba algo y se derrumbaba. No tenían espejo, o sea, no tenían cristal en las ventanas, nomás tenían ahí el huequito con algún plástico, los niños sin ropa, o sea, parecía que no se habían bañado, o sea, lo peor que se puede imaginar, ¿correcto? Y el maestro le pregunta al padre de familia, oye, ¿cómo mantienes a tu familia? ¿De qué viven? Y él dijo, bueno, pues tenemos una vaca, ¿no? Entonces ordeñamos la vaca, vendemos la leche y con eso, pues medianamente nos mantenemos. Y dice, pues ok. Y en la noche, el maestro le dice a su alumno, regrésate y deshazte de esa vaca. Entonces el alumno dice, pero maestro, tú regrésate y deshazte de la vaca. Entonces el alumno muy obediente regresa, agarra la vaca, la amarra y ¡pum! La avienta por un despeñadero. Que quede claro que es un cuento, aquí no apoyamos matar animalitos ni aventarlos por un barranco, ¿ok? Es un cuento. Y pues se van. Al año regresa el maestro y su alumno a esa misma casa y la situación era diferente. Bien vestiditos, los niños jugando, limpios, la casa ya estaba pintada, ya tenían ventanas, tenían cristales en las ventanas. Y el maestro le preguntó, oiga, ¿y son ustedes? Sí, somos los mismos. ¿Y qué pasó en este año? No, pues la mala suerte nos golpeó, nuestra vaca murió y nos vimos en la necesidad de buscar formas nuevas de trabajar. Tuvimos que buscar de qué manera salir adelante porque ya no podíamos depender de la vaca. Entonces, tenemos que preguntarnos, y esa es una tarea que yo les dejaría a todo nuestro público porque pues ni modo, ver un conversatorio académico donde hay puro maestro dando clase implica que te vas a llevar tareas. Entonces, yo le preguntaría a nuestro público que se ven de tarea, ¿cuál es la vaca de cada uno? ¿Qué es aquello que nos está limitando a crecer? ¿Qué es aquello que nos mantiene como pues lo seguro, ¿no? Necesitamos entender que al momento que la vaca fue arrojada, eso provocó que la familia entrara en crisis. Y gracias a esa crisis, se dieron adelante. Y el alumno le pregunta al maestro, oiga maestro, pero tú sabías
que al deshacerse de la vaca ellos iban a crecer? Y el maestro dijo, no, no, porque pudo haber sido al revés, que la familia se viniera abajo. Y entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque precisamente ese es el tema de las crisis. Sacan el verdadero carácter de uno. Eso es lo más padre de la crisis. Son reveladores. Porque cuando entras en crisis es cuando muestras tu verdadero yo. ¿Cuántas parejas, según parece ser amarse y parece ser estar juntas para siempre, y de repente cae alguna enfermedad y se separan? Y es cuando dices, o sea, tuvimos que entrar en crisis para ver realmente si vas a estar ahí o no. O también el dicho de que en el hospital y en la cárcel se ven quiénes son los verdaderos amigos, ¿no? Porque es precisamente en los momentos de crisis donde se revela con quién puedes contar y con quién no puedes, ¿no? ¿Cómo ves, Luis? ¿Qué opinas? Pues buenas noches, buenas tardes. Y déjame, no contradecirte, pero déjame plantearlo de otra manera. Desde el punto de vista administrativo, en la administración, un administrador que sea de formación administrativa, pues te va a hablar de escenarios. En la empresa, como en las economías, como en las situaciones familiares, en las situaciones agrupales, donde existen agrupaciones sociales, hay pues cualquier cantidad de escenarios que te puedes imaginar. Escenarios diversos, escenarios donde se está trabajando, escenarios donde estamos educando, escenarios donde estamos conviviendo, etc. Y entre las definiciones precisamente de crisis, en administración consideramos que la crisis es un punto de alteración. Precisamente, tú lo dices bien, ese punto de inestabilidad, o más bien, yo diría que es el punto en donde se genera esa alteración para producir la inestabilidad. Ese punto de alteración es lo que nos provoca pues esa ansiedad, ese temor, pues esos pensamientos adversos que podemos tener. Aquí es donde bueno, hasta ahorita estamos de acuerdo en que la crisis significa una inestabilidad, producto de ese punto de alteración, que nosotros en un proceso, precisamente retomando lo que hemos platicado en otros conversatorios, los procesos normalmente siempre deben estar estables, siempre deben estar trabajando en forma uniforme. Pero llega un momento en que esa uniformidad o esa situación llega a un punto de alteración, que puede ser precisamente un calentamiento, puede ser un atraso en el tiempo, cualquier razón crea una inestabilidad, y esa inestabilidad crea precisamente la crisis o el momento álgido en donde todos nos ponemos nerviosos, etc. Y donde no estoy del todo de acuerdo ahora sí que en lo que ustedes acaban de platicar, en administración, nosotros mencionamos que las crisis se resuelven con cuestión de actitud. Nosotros en las crisis en la administración tenemos que verlas como ciertos puntos de oportunidad. Sí, algunos no, algunos habrá que corregir, algunos habrá que ajustar el proceso, etcétera. Pero normalmente buscando corregirlo o mejorarlo. Y mucho depende de la actitud que tenga precisamente el grupo el que está siendo afectado. Aquí, evidentemente, van a intervenir una serie pues de diversas personalidades. Ya sabemos que la personalidad implica un carácter, una cierta templanza de nervios, un cierto conocimiento, la experiencia, etcétera. Muchos elementos que nos llevan a formar una personalidad
más nerviosa, más tranquila, más como sea, ¿no? Entonces, un buen administrador tiene que tener esa capacidad de poder revisar o de poder coordinar las diferentes personalidades del grupo en un momento de crisis. Si lo sabe coordinar correctamente, con una buena actitud y permea esa actitud entre todos, entonces ese escenario se convierte en un punto, en una gran oportunidad. Pero si el administrador definitivamente no tiene la experiencia, hay veces que somos muy jóvenes, o hay veces que somos muy inexpertos, o hay veces que somos muy ilusionistas, muy idealistas, pues se nos puede ir de la mano a la coordinación de esas personalidades. Entonces, creo que aquí es donde yo quisiera más bien reforzar ese punto. No es que la crisis sea un momento de oportunidad, lo puede ser, estoy de acuerdo en que puede ser, pero mucho dependerá también, como dijo Asbedi muy adecuadamente, de la actitud de todo el grupo y sobre todo del líder que va a coordinar esos esfuerzos. Creo que ahí está la clave de lo que nos han dicho los japoneses, de lo que hemos platicado acá. Y bueno, pues sí, me imagino que estaremos platicando un poquito más las características de la diversidad de cantidad de modalidades de crisis que existen, ¿no? Yo lo veo desde el punto de vista muy administrativo, donde el administrador tiene que ser muy imparcial, no tiene que ser muy... Desafortunadamente, en ámbitos administrativos, tenemos que pensar en cuestión de administración, en cuestión de un ente no personalizado. Si yo le pongo mi personalidad, entonces ya va a ser parte de mi esfuerzo o parte de mi trabajo, ¿no? Pero si yo me mantengo un poquito, digamos, fuera de sin meter mi personalidad, entonces puedo optar por ser un ente más imparcial, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista sobre esto de las crisis, un tema muy interesante, la verdad es muy apasionante en términos de administración, creo que es un tema, igual que los procesos, el hecho de las crisis es algo que no cualquier administrador también lo sabe manejar. Sí, y estoy completamente de acuerdo contigo, amigo Luis, porque efectivamente depende de algo que en filosofía llamamos templanza. La templanza es esa virtud en la cual uno no se dobla. Entonces, hay un problema muy grande que es precisamente a lo que tú apuntabas de liderazgo. No estamos generando líderes en las escuelas. Entonces, ¿qué ocurre cuando entras a una empresa o tú mismo decides abrir tu propio negocio, tu propia empresa, y empiezan las primeras crisis? Pides créditos que a lo mejor no alcanzas a pagar, o la gente te va a decir que no inviertas, o la gente te va a decir que ya para qué si ya hay en lo que tú quieres hacer, ¿no? Te digo porque yo soy empresario, abrí mi despacho de filosofía y no sabes cuánta gente me apoyó. Pues no, nadie. Todos. Entonces, ¿eres psicólogo? No, no soy psicólogo. Mira, la diferencia es, pues es lo que hace un psicólogo. O sea, era como, ¿cómo te explico? Entonces, fue un batallar. Entonces, hay muchas personas que cuando llegan estas crisis, ¡pum!, se vienen abajo. Entonces, no estamos generando líderes. Creemos que con que la persona tenga un título, ya la hizo. Y hemos platicado mucho con nuestro amigo músico D-Low, que se dedica al dembow. Hemos platicado con él el tema de si necesito un título para triunfar. Y decimos, es que no es el título, es el temple. Es esa capacidad del profesionista de no doblegarse. Porque te digo, creemos que el puro conocimiento es la fortaleza del profesionista, pero no generamos su temple. No los templamos, no desarrollamos la templanza. Entonces, les creemos la idea, les vendemos el sueño de que así como están en la escuela va a ser allá afuera, pobrecitos, porque en la escuela están chiqueados, están protegidos, y yo que me dedico un poquito más a la escuela privada, pues todavía más, porque sí están muy cuidados, muy protegidos, bueno, ¿tú crees que se estresan? Hasta hacen fiestas, están felices. Cuando termina la escuela y los mandas, ahora vete a buscar trabajo, ahora aguanta jornadas. En la escuela tú podías no hacer la tarea, acá te corren. En la escuela podías burlarte del profe, a ver, búrlate del jefe y ya me cuentas cómo te va.
Acá tú creías que te sentías mucho porque pagabas la mensualidad. Acá cuando tengas que pagarle al SAT, ahí me cuentas qué te salía más barato. Entonces, les estamos haciendo mucho daño a los chicos porque no los preparamos para las crisis. No los preparamos para que busquen oportunidades, no los estamos templando. Creemos que la educación es la fortaleza única y que necesitan. Porque necesitas tres cosas para triunfar, que es la fortaleza, sí, pero también templanza y prudencia. Entonces, la fortaleza creo que la trabajamos bien. O sea, todas las herramientas que les damos al alumno, todos los conocimientos, los saberes, creo que la fortaleza la tienen. Pero ¿de qué les sirve esa fuerza si cuando empiecen las crisis se nos van a doblegar, se nos van a venir abajo? Tengo alumnos, no sé, ustedes que de repente me dicen, profe, es que tengo que estudiar, tengo que trabajar, aparte, no sé, ya me junté con mi novia y es bien pesado. Y yo, exacto, y por eso estás estudiando, para salir adelante. Entonces, debemos de entender que las crisis son inevitables y son necesarias para el crecimiento. Pero cuando hablamos de la educación, tenemos que generar líderes. Esa actitud de la que nos habla Luis, ¿en qué manual? Mira, tengo años trabajando como docente, jamás en ninguna universidad me han dicho, profe, te encargo mucho que trabaje su templanza. Nunca. Jamás me han dicho, profe, te encargamos, porfa, su actitud. Queremos triunfadores, queremos con actitud de líder, ¿no? Me dicen, ahí está el programa, échale ganillas, suerte. Y eso es todo. Entonces, queremos crear líderes, gente que diga, chicos, hey, por acá, sé que está difícil el camino, sé que no sabemos para dónde, pero vamos a intentarle por acá. O queremos estudiantes, profesionistas, que al primer flachazo, como el ciervo, se paralicen en la carretera y nos los atropellen. Entonces, ese es el tema, ese es el problema por el cual elegimos hablar hoy de las crisis. Tenemos que generarle crisis a los alumnos en el salón. Por eso hay corrientes educativas que hablan de análisis de casos o de escenarios o de simuladores para decirle a los chavos, resuélvelo. Oye, pero resuelve el problema. Yo digo que ya basta de estar haciendo exámenes como, oye, de acuerdo a tal, ¿en qué año publicó su libro fulanito? No, ponen una situación donde tenga que resolver. Las habilidades blandas que más nos están pidiendo es que sepan resolver problemas, ¿no? ¿Cómo va a saber resolver problemas si nunca ha enfrentado crisis? ¿Y cómo va a enfrentar crisis si no le desarrollamos su templanza? ¿Y cómo va a desarrollar su templanza si el profesor no es un líder? ¿No? Entonces, ya para darles la palabra, me gustaría contarles una pequeña metáfora. Resulta que en una ocasión un millonario andaba buscando, pues, quién se casara con su hija, ¿no? Y entonces él dijo, voy a darle la mano de mi hija. Él era un petrolero, o sea, tenía varo. Y dijo, el que se case con mi hija, pues va a heredar todo. Entonces voy a hacer una competencia de nado. Pero resulta que va a haber tiburones en la alberca. Entonces voy a ver quién realmente tiene los pantalones para rifársela por mi hija. No acababa de decir la palabra hija cuando un tipo, mira, enclavadazo que se avienta. Y es una nadadera porque los tiburones lo correteaban. No, ni el Michael Phelps, era una nadadera que llega al otro día y llega, perdón, a la otra orilla y se salva. No, pues el petrolero va y le dice, oye, es que tú de verdad, de seguro amas a mi hija. Que ya el señor yo ni la conozco. Entonces, ¿por qué te aventaste? Yo no me aventé. Entonces, ¿lo hiciste por los petróleos? No. ¿Lo hiciste por mis millones? No. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Yo lo que quiero es saber quién fue el idiota que me empujó. Porque así son las crisis. Las crisis nos empujan. ¿Tú de verdad crees que vas a controlar la realidad? ¿Tú de verdad crees que cuando salgas de la escuela todo te será dado? Te van a arrojar a los tiburones. Y aquí ahora sí que eso de que el pez grande se come al chico ya no aplica. Ahorita el pez que nade más rápido es el que gana, es el que sobrevive. Entonces necesitamos entender esto de la historia. Las crisis siempre nos van a empujar. Ya depende de tu templanza, de tu actitud, si te dejas comer por los tiburones o le nadas. Porque créeme, siempre va a haber alguien o algo que nos arroje a una alberca llena de tiburones, ¿no? No por algo le llaman tiburones a los grandes empresarios,
pero no sé qué opinen ustedes hasta aquí, no sé cómo vamos, ustedes díganme. Muy bien. Adelante, Luis, adelante. Permíteme hacer o sea, un aporte aquí a lo que dice Miguel en relación a que las crisis, sí, normalmente las crisis son inesperadas prácticamente o generalmente surgen de la nada, pero en administración no podemos vivir así. En administración ya lo platicamos cuando hablamos de proceso también. Hay que estar monitoreando el proceso, hay que estarlo revisando, hay que estar checando. Y esos indicadores nos van a decir cómo vamos. Y hay muchas crisis que se pueden evitar. Y ahorita, por ejemplo, ay, se me atravesó mi cucú. Aquí, por Hablando de ejemplo, crisis. hablando de crisis, la crisis educativa que tenemos en el país es producto no de una crisis, este es producto de un mal proceso, de un proceso que ha llevado a la educación a lo peor. Estaba yo revisando algunas de las notas y decía, por ejemplo, que somos el tercer, bueno, desde el 2006, desde el 2006 que hicieron las primeras evaluaciones PISA de la OCDE, no hemos pasado del tercer lugar de abajo para arriba de los países. Y seguimos siendo, veía yo, ahorita lo checaba yo precisamente para este conversatorio, los resultados de la última evaluación PISA, que es la que hace la OCDE, que es un examen que se hace con 37 países, y seguimos apareciendo en el tercer lugar. No, en 20 años no hemos crecido, y si le sumamos todo el problema o el momento el momento que vivimos con la situación de la pandemia, pues esto ha sido todo un caos. Que hubiera podido anticiparse, sí, yo creo que se hubiera podido anticipar. Si nosotros estamos preparados, yo creo que sí lo podemos hacer. Mira, yo me acuerdo, si tú me lo permites, hay una anécdota que ahorita me estoy acordando en este momento. En el 85, cuando en Ciudad de México, ustedes recordarán, se vino abajo casi la mitad de la ciudad con un sismo bastante fuerte. Posteriormente al sismo, como a los 2 años, volvió a repetir otro sismo muy parecido, o a los meses, perdón, unos cuantos meses después se repitió otro sismo muy parecido, no de la misma intensidad, pero sí con las mismas características, muy feo. Y más o menos en esos meses, las escuelas medio se adaptaron un poquito a las situaciones. Empezaron a hablar de simulacros, empezaron a buscar opciones para estar prevenidos en caso de otro sismo muy parecido. Bueno, cuando aparece este otro sismo, recuerdo, estaba yo ya en el último de prepa para ya terminar la preparatoria, se viene el sismo, estamos en un tercer piso y al profesor, un profesor nuevo, un profesor joven que a lo mejor no le había tocado la ocasión anterior, el sismo grande, dice, sálganse todos. Y yo soy el primero que está sentado junto a la puerta. Entonces a mí me toca salirme, agarrando de la mano a mis compañeras que estaban detrás y todos agarrados de la mano y a quererse salir. El profesor que estaba en el cuarto siguiente, que ya había experimentado ¿cómo se llama? El sismo anterior pasado. y que además ya había tomado un poquito las capacitaciones que habíamos tenido, dice, no, regrésense y no se peguen ni siquiera al muro, porque están los cristales y los cristales pues, les van a reventar si aquí tenemos una cosa de peligro. Tampoco se acerquen al barandal porque estamos en un tercer piso y pues cualquiera se vuela por allá. Entonces, agáchense poquito y órale, regrésense a su salón y quédense lo más cercano posible a los muros que tienen las contenciones. Bueno, esto sucedió, nos sucedió a los cuantos meses del sismo grande y
no pasó a mayores. Pero ¿a qué voy con esto? A que todas las crisis se pueden evitar. Todas las crisis se pueden anticipar. Si nosotros hubiéramos seguido todos los protocolos y todas las indicaciones y todo lo que ahora conocemos para evitar una crisis como la que vivimos en el 85, se repitió ahora últimamente en el 2017, etcétera, todos los años 2019, creo que también, en los años que, si nosotros estamos preparados, entonces podemos asumirla. Y es cuestión de lo que decíamos, de un buen liderazgo y de una buena actitud. No necesariamente tenemos que estar estresados, no necesariamente tenemos que estar en una actitud negativa de que vaya, nos vamos a morir y a rezar todos. No, creo que todo se puede lograr con una actitud de prevención y además anticiparse en cualquier proceso, teniendo los indicadores correspondientes a eso. Entonces ahora lo que le pasa a la educación yo lo veo, lo analizo y creo que es algo que se ha viniendo como bola de nieve y que ahora es muy difícil que la puedan detener. Tenemos malas escuelas, tenemos malos profesores, tenemos malos materiales, tenemos malos procesos educativos, en fin, corregirlo va a costar trabajo, corregirlo va a costar mucho trabajo, pero si tenemos una buena actitud, creo que sí podemos salir adelante. Es que no hemos hablado de que la crisis educativa se compone de otros tipos de crisis. Está la crisis administrativa, ¿no? Que es al interior de la escuela. Está la crisis de personal. Está la crisis del docente. Está la crisis de la infraestructura, ¿no? Está la crisis económica. Está la crisis de los papás, que también son otra crisis. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Un líder que lo resuelva todo? Claro que no. Necesitamos un equipo donde cada quien esté en su área y cada quien desde su trabajo haga su parte. Pero hay una cosa bien importante, voy a hablar de la administración, Luis, me corrige si digo una barbaridad, pero es bien importante para que una organización funcione darle autonomía a cada departamento, que cada departamento sea autónomo, pero con la única condición de que no se salgan de la filosofía de la empresa, ¿no? De los lineamientos de la empresa, de la visión, misión y valores de la empresa. Entonces, algo que yo critiqué mucho en la escuela anterior en la que trabajé es que efectivamente cada departamento tenía autonomía, tenía sus propias metas, objetivos, su propia calendarización, pero no trabajaban de manera paralela a las otras áreas. Entonces, cada área jalaba por donde quería. ¿Por qué? Porque no entendieron que necesitaban un líder que diga, ok, vamos para allá, pero no hay que hacer que las otras áreas entren en crisis. Entonces vamos a resolver la nuestra y vamos a ver cómo podemos apoyar a otras áreas. Eso es lo que hace falta. Tenemos que buscar una solución intermultidisciplinaria, porque ese es un trabajo de todos. Porque de nada sirve que tú digas, ya están los docentes, ya te encontré los mejores docentes de México. Sí, pero administrativamente ya me los espantaste, ya los corrieron, ya los quemaron, ya los agotaron. ¿O de qué sirve que tengas una gran escuela? Mira qué bonitas aulas, mira qué bonito internet. Pues sí, pero el profe necio que no se quiere modernizar. El profe necio que dice, ¿dónde está mi pizarrón verde? ¿Dónde están mis quises? O sea, necesitamos crear un equipo multidisciplinario donde cada gente tenga su líder y por favor que ese líder diga, vamos a intentarle por acá, pero sin atentar contra otras áreas. Por eso es bien importante el siguiente tip. No puedes tener el líder de un área que no conozca las otras. Por eso un maestro que ya pasó por la administración, que ya fue docente, que fue alumno, a lo mejor valdría la pena ponerlo de director, pero ya pasó por las otras áreas. Incluso ya me lo mandaste a limpiar. Yo he conocido profes de secundaria que los directores se ponían a barrer. Yo llegué a ver directores de escuelas barriendo los salones. Yo le decía, oye maestro, pero pues tú eres el director. Sí, pero pues aquí nos apoyamos entre todos para que las compañeras del aseo no salgan tan tarde a sus casas. Pues aquí entre los profesores. He visto escuelas donde maestros, profesores y administrativos se ponían a limpiar la escuela para dejarla limpia el turno que viene. Ese es un gran ejemplo de liderazgo, de áreas que se apoyan.
Tenemos que dejar de lado el egoísmo, porque eso hace más grande. Lo que dice Luis es cierto. Una crisis se evita si desde un principio seleccionas bien a tu personal. Y seleccionar bien a tu personal no es currículum, es actitud. Esas habilidades blandas que piden los empresarios también los debe de pedir la escuela. Hace muchos años en un buffet jurídico iban a correr. Tenían que despedir a varias personas, era inevitable. Entonces una chica quería demostrar su valor, quería demostrar pues que ya tenía la sangre fría que se necesita en derecho para correr gente. Necesitas mucha sangre fría para despedir a alguien. Y dijo, yo me la aviento. Y entonces hizo un estudio de aprovechamiento, ¿no? De productividad. Y dijo, no, pues la persona menos productiva se va. Y curiosamente el jefe no permitió que esa persona fuera despedida. Entonces la chica dijo, oiga jefe, pero usted no está siendo objetivo. Yo aquí le estoy mostrando con resultados que él se tiene que ir. Y aquí viene el colmillo y la experiencia de la que nos hablaba Luis. El jefe dijo, a ver compañera, sígueme. Bajaron a los cubículos donde estaban todos los abogados. Dijo, esa persona que quieres correr, ¿dónde se sienta? No, pues que se sienta ahí. Ah, ¿y quiénes se sientan alrededor de él? No, pues fulano, sutano y merengana. Ah, ¿y qué tienen estos en común? Son los de mejores resultados. ¿Saben por qué estas personas tenían los mejores resultados? Porque estaban alrededor de él, porque él les ayudaba a ellos a sacar su chamba. Ibas a quitar al núcleo, ibas a quitar a lo más importante de la oficina, porque quizá era el que menos producía, pero era el que más hacía producir a los demás. Por eso necesitamos esta experiencia de la que habla Luis, de poder entrar y conocer cómo está todo. Por eso necesitamos que los maestros no se cierren en, no, yo nada más soy maestro. Un día vete de administrador, un día vete a pagar nómina, para que veas. Un día chécate la lata que es checar los planes de estudio. Ahora vete a limpiar los baños. Ahora siéntate y toma clases de otro y pórtate bien, porque a veces los maestros son los peores alumnos que hay, ¿eh? Y yo me incluyo. Me cuesta trabajo ser alumno. Entonces, esa es mi opinión. Y ya para pasarles la palabra, a ver qué opinan ustedes, recordemos que la palabra crisis también viene a construir la palabra crítico. Cuando decimos que una persona tiene un pensamiento crítico, es porque es esa persona que sabe decir la palabra o hacer la pregunta que hace que los demás entren y se sacudan. Entonces necesitamos gente crítica, gente que llegue a la escuela y diga, es que saben que esta escuela está fallando por esto, y que haga que la gente diga, sí es cierto. Parte de ser un buen líder es precisamente reconocer las crisis. Porque es curioso, Luis, pero hay personas que pueden vivir toda su vida en crisis sin darse cuenta. Y les dices, oye, pero es que estás viviendo mal. No, así estamos bien. Hay gente que entra a la universidad, me consta, les doy mi palabra, me lo dijeron. Hay gente que entra pidiendo chamba en la universidad y en cuanto les dan, lo primero que me dicen es, ah, perfecto, ya nada más 25 años más y me jubilo. Yo, brother, pero es tu primer día. Sí, ya la hice, ya nomás aguanto otros 25 y me jubilo. O sea, es neta, ¿no te estás dando cuenta que estás en crisis? No, ya resolví mi vida, ya tengo una plaza. O sea, ¿qué tan mal estamos que de verdad hay personas que no se dan cuenta que están en crisis? No, no lo ven porque les falta el pensamiento crítico. O de repente le dices al alumno, a ver, ¿qué está mal en este escenario? No, pues yo lo veo bien, profe. ¿Usted cómo ve? Pues te estoy preguntando, ¿cómo mejorarías este escenario? Este, este, y se bloquean porque no saben detectar áreas de oportunidad, no saben encontrar errores, no, y les pides que mejoren un proceso sin entender primero su falla. Miren, yo soy el primero en criticar a la psicología, lo reconozco, por eso muchos psicólogos a veces se molestan conmigo, pero también critico la filosofía, porque si no criticamos algo, no lo mejoramos. Si no criticamos algo, estamos partiendo de la idea de que entonces ya está bien. Tenemos que ser críticos, tenemos que sacudir las cosas, porque si no sacudimos las cosas, entonces ¿cómo las mejoramos? Lo que dice Luis es muy cierto. ¿Cómo mejoro un proceso que ni siquiera he entendido su funcionamiento? O que me falta el valor o me falta la actitud suficiente para decir, oigan, es que esto se tiene que cambiar, es que esto no puede seguir así.
pero no podemos nosotros, repito, intentar resolver la crisis educativa si nos da miedo. Por eso la primera pregunta que les hice es, ¿qué es para ustedes una crisis? Y hay gente que dice, la crisis es un peligro, vámonos. Dices, oye, ¿por qué no hablaste en la reunión? No, porque me corren. Oye, ¿por qué no propusiste cosas? Tienes ideas bien padres. No, porque ¿qué tal si me corren? Porque históricamente, seamos sinceros, hay muchas personas que en cuanto muestran su lado crítico, son los primeros que se quedan sin empleo. Entonces, lamentablemente, no hay liderazgo. Y si tú me preguntas desde dónde debe venir el liderazgo, pues desde arriba. Pero al no haber liderazgo en las esferas altas, las crisis educativas, y yo sé que Luis dice que toda la crisis se tiene que resolver y anticipar, pero la educación mexicana entró en crisis hace siglos y ahí sigue. Entonces, ¿cuándo vamos a resolver esa crisis? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a dejar de mandar profesionistas a otras empresas, pero que no se queden a resolver su escuela? Porque luego nos andan felicitando, oye, esa generación buenísima, hombre, triunfaron en esta empresa. Sí, y la escuela de la que vienen ya tuvo que cerrar. O la escuela de la que vienen ya bailó porque nunca regresaron a hacer crecer la escuela. Nunca no crearon esa gratitud o ese de primero mi escuela y luego el trabajo. Bueno, ya me malviajé otra vez, pero no sé qué opinan ustedes. Adelante. Adelante. Bueno, yo con esto que ustedes nos compartían y hace ratito quería comentar que como también a veces ustedes hablaban de todas estas crisis, ¿no? Que se van generando, pero también como a veces esas malas decisiones también influyen mucho. Y ha sucedido, lo pensaba yo después de pandemia, cuando muchas veces también se les dijo, no puedes reprobar al alumno, tienes que, o sea, no sé, como mínimo que pase con 6, yo no sé si sea bueno o malo, pero tiene que pasar, ¿no? Con esa calificación. Y donde, bueno, pues también muchos de los chicos dijeron, ay, pues no me van a reprobar, entonces yo ya también, el mínimo esfuerzo porque no me van a reprobar y qué importa cómo pase, ¿no? El año. Y bien cierto es también que estas generaciones, pues también así como se les conoce las famosas generaciones de cristal, pues ya también ellos no se quieren enfrentar como a los temas de frustración, ¿no? No sé si sea la palabra correcta, Miguel, corrígeme, Sí. pero así como de frustración o de, ¿sabes qué? Lo intenté, pero no lo logré, o sea, o me faltó esto para poder lograrlo, y entonces desisten, o sea, dicen, ay, no, entonces ya no es para ti. Sin embargo, ya cuando están en la vida laboral, o sea, ya tú lo decías ahorita, o sea, ya no es tan fácil. Antes decías, ah, sí, yo te pago, profe, yo te pago para que me enseñes mi colegiatura. Pero ¿qué pasa cuando acá tienes que cumplir un horario, cuando tienes que entregar resultados, cuando tienes que poner en práctica estas habilidades blandas de las que tanto hemos platicado en estos conversatorios? Es justo ahí donde también es esta otra parte del engranaje, ¿no? O sea, donde los chicos o estas generaciones ya no están, como que dispuestas, porque yo lo decía en alguna charla, que hoy ellos ya es el mínimo esfuerzo, porque también nada más es con un clic, con un botón, o sea, si tú les preguntas, por ejemplo, cosas tan simples como de, ay, yo no me voy a cortar las uñas, o sea, yo voy a ir al podólogo. Por ponerles un, o sea, sí voy a ir al podólogo, pero sabes que para ir al podólogo, pues tienes que pagarlo, ¿no? O sea, yo muchas veces me pongo, o sea, ese tipo de cosas, y de verdad, o sea, hoy los chicos dicen, ay, ¿para qué? Si está la inteligencia artificial, ay, ¿para qué quieres que vea un libro? Si de aquí, o sea, y de verdad todo es, bueno, hasta la lavadora o cosas como, de verdad es impresionante. Ya ellos ya, o sea, como que ya dicen, ay, sí, el mínimo esfuerzo. Y de verdad, y creo que es o sea, una generalidad, o sea, y de verdad vean los chicos, o sea, y quizá yo lo hablo como mamá, ¿no? O sea, ellos así como de, ay, qué a gusto, o sea, poderme aquí, hacer mi tarea muy relajada. No, o sea, porque la vida, y ustedes lo decían bien ahorita, cuando estés en el ámbito laboral, ¿qué va a ser el que más lo logre? A mí me hicieron un ejemplo hace unos días un profesor
que estaban es un tecnológico, y él me hablaba justamente de cómo se les pedía a los alumnos salir con este idioma, con este segundo idioma, el inglés en este caso, ¿no? Y él decía que en muchas de las empresas, y aquí estás, Luis, que no me dejarás mentir, corrígeme también, él decía que muchas veces le decían, ¿hablas inglés? Cuando ya estás en una entrevista de trabajo. Y que si el chico dice, sí, sí hablo inglés, y entonces le decían, por favor, hazle la entrevista en inglés al joven, ¿no? Y entonces ya, pues si le hacen la entrevista en inglés, etcétera, etcétera, perfecto. Y que muchas veces ya ni les piden más, ¿no? O sea, como de, a ver, no sé, tu historial de calificaciones, etcétera. O sea, me hablaste perfecto en inglés, bien, esto que te pregunté, etcétera. Y que además, chicos que están ganando bien. Entonces, ¿cómo vas a poner a competir a alguien que no hable el inglés con alguien que sí se esforzó y que le echó las ganas y todo, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que también es una parte muy importante dentro del este ciclo de la educación en nuestro país, donde también debemos de ver cómo estamos entregando esas generaciones, ¿no? Porque la verdad que sí veo mucho así como de, ay, no. El carro automático, o sea, de verdad, todo así que, nada, o sea, ahí luego dicen, por ejemplo, ¿y qué pasa si se me pone una llanta? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, tienes que tener, Lo o sea, resuelves. de verdad, yo estoy sorprendida, pero es una realidad. No sé qué opinen ustedes. Luis, te escuchamos. Sí, no, es una realidad esto que está generando nuestro sistema educativo. Y fíjate que ahorita lo mencionaste y Miguel también lo dijo muy atinadamente. El pensamiento crítico. Mira, hay algo que hay que criticarnos, autocriticarnos, pero muy puntual. Hay que subrayarlo esto con marcador grande así. Ahorita menciona Miguel lo de la crítica, es el pensamiento crítico. Y en administración precisamente nosotros hacemos anticipación, hacemos prevención con pensamiento crítico. Es una característica que debemos tener los administradores. ¿Cómo vamos a anticiparnos a una crisis si no tenemos pensamiento crítico? Tenemos que pensar en escenarios difíciles. Sí. ¿Qué pasaría si este elemento o aquel otro elemento me falla? Entonces tenemos que pensar en ese. ¿Qué pasa cuando estamos a todo dar? Pues agarramos esa lana y la reinvertimos y a ver cómo nos va. Pero ¿qué pasaría si no tenemos esa lana o no tenemos esos elementos o las gentes no nos están funcionando? Y lo que yo digo que hay que subrayar, pero así en amarillo de ese fosforescente que te daña los ojos, es en que la gente piensa que pensamiento crítico es hacer crítica y crítica de la mala, ¿sí? Criticar. Ser criticón. Ser criticón. Y no, nosotros sí, nuestra característica, no sé, latinoamericana puede ser, no nada más mexicana, es que nos gusta criticar. Y hacer ese tipo de crítica sirve para nada, porque no nos ayuda a nada, no llegamos a nada. El pensamiento crítico es generar esos escenarios difíciles con la intención de encontrar soluciones y tener y estar anticipado, tener una herramienta que nos ayude a si se viene, pues saber qué es lo que podemos hacer. Pero no, nosotros nos encanta la crítica. Y si alguien nos hace una crítica, que eso es a lo que quiero llegar, nos vamos a enojar. Generalmente nos enojamos y nos incomoda y nos ponemos como gallitos de pelea, porque no tenemos esa capacidad de leer la crítica. Y eso lo menciono mucho porque en el arte se presenta mucho, ¿no? Yo recuerdo que me ha tocado leer muchos, o varios, más bien varios críticos de arte que no dicen nada. ¿Y cómo va a mejorar un artista su práctica de la disciplina ¿cómo se llama? Que exponga si el crítico
no le dice nada. Y si le dice algo, el artista se enoja. Entonces, vamos, eso pasa en el arte muy, muy frecuentemente, pero también pasa en la administración y esto lo vemos claramente en la política. Todos criticamos a los políticos, que bueno, de entrada son muy, muy inteligentes, y ni ellos proponen nada, y a nosotros al hacer la crítica tampoco proponemos nada, y ellos sí se enojan con nosotros, y ahí andan muertos bastantes periodistas, ¿no? Por hacer crítica. Entonces, creo que nos hace falta mucha madurez, muchísima madurez cívica, social, administrativa, educativa, como te la quieras llamar, nos hace falta mucha madurez. Hay que aprender a leer la crítica. La crítica tiene que decirnos en qué tenemos que mejorar, en dónde nos estamos equivocando para poder hacer la corrección, o qué nos está haciendo falta para poder tener un proceso mucho mejor. Pero si nos vamos a enojar porque nos están criticando, pues entonces ya valió. Y mencionaba una cosa muy interesante, Miguel, dice que el liderazgo es desde arriba hasta abajo. Y estoy totalmente de acuerdo. Los japoneses lo han dicho, todos los autores de la calidad han dicho, y de la administración han dicho que la administración se hace desde la dirección hacia abajo. Y mencionábamos una cosa muy interesante. Cada grupo, cada área de trabajo debe de tener su propio líder. Estoy de acuerdo. Pero ese líder tiene que estar alineado precisamente a lo que dijo Miguel muy atinadamente, a la filosofía de la organización. O sea, no se debe de salir de la filosofía de la organización. Pero ¿de quién es la responsabilidad de que esos colaboradores no se salgan de esa línea? Porque son tus colaboradores, son la gente que te está apoyando, son la gente con la que vas a guiar a toda la organización. Pues es responsabilidad directa del director o del rector o del dueño de la organización. Pero ¿qué pasa si el dueño de la organización está en desayunos, está en meriendas, está jugando golf, está en todo menos en cuidar su organización? Sí. Pues entonces que no me pida una organización de primera calidad, porque él es el primero que no está dando la primera calidad. ¿Sí me explico? Entonces, necesariamente esto es un ejercicio de responsabilidad común de todo el equipo, pero él tiene que cuidar a sus líderes. Si un líder no está funcionando, bueno, pues hay que pensar en que hay que moverlo. ¿Hay líderes y hay gente capacitada dentro de la organización? Sí la hay. Hay maestros, como ya lo dijimos, hay administrativos, hay alumnos, hay egresados que pueden pasar a formar parte. Bueno, hay que hacer la invitación, no la imposición, hay que hacer la invitación, hay que hacer el convencimiento, que es una diferencia grande entre te voy a poner a alguien, te voy a poner un secretario de educación que no sabe educación para que camine en la educación, imagínate. No, hay que saber quién es la persona ideal para el puesto. Y ahí sí, con toda justa razón, sí critico a nuestras autoridades educativas, a nuestras autoridades sociales, civiles, lo que tú me digas, porque muchas veces colocan a quien menos sabe del asunto. ¿Sí? Les dejo una anécdota rapidita. Cuando yo llegué a una institución educativa allá en los años 90, hubo un cambio de director, y el que llegó, lo primero que dijo enfrente de todos nosotros es: yo no sé nada de educación. Dice, ay, bueno, dice, con ustedes quiero aprender y voy a aprender. Pues ahí nos vemos en el próximo sexenio a ver si llega otro que sí sepa de educación. Claro. Sí, me pasó. Para mí. Me pasó también con un rector que me llamó y me dijo: yo nunca había dirigido una escuela. Le dije: ¿cómo se te ocurre decirme eso a mí? Me dijo: ¿tú cómo ves? ¿Qué hay que cambiar en la escuela? Y yo, o sea, está padre que pidas mi opinión, ahí sí palomita, pero ¿cómo se te ocurre decirme a mí que no sabes lo que estás haciendo? Porque les voy a decir una cosa, voy a hablar desde mí. No voy a decir que esto sea para todos, pero de mí. Yo no trabajo si no tengo un líder. Entonces, si a mí me pones un rector o una rectora que yo diga es que no sabe dónde va,
yo no le entro, ¿eh? Pero así sea la escuela de menor reputación, así sea la escuela que menos me pague. Pero si yo tengo un buen líder, yo ahí me quedo. Y le consta a Luis, soy fiel, soy necio, yo me caso con la escuela, pero ponme un líder. Porque si yo veo que la persona que está al frente no sabe a dónde va, yo sí soy de los que se baja del barco antes de que se hunda, ¿eh? Perdón, pero yo sí digo, ahí nos vemos. Sí, o sea, yo no sigo al líder, yo soy bien borrego, este líder se equivoca o sigo a otro, o sea, no me quedo ahí. El tema es el siguiente, el maestro tiene que entender, y de una vez le digo a todos los papás, una cosa es líder y otra cosa es jefe, y no debería de ser el mismo, porque el jefe dice lo que hay que hacer y el líder pone el ejemplo haciéndolo, correcto. Si el jefe va aparte de ser líder, pues entonces se pierde la idea de poner el ejemplo. Una buena organización empieza cuando el administrador es el que sabe quién y qué se va a hacer. Por eso el administrador es un jefe. Tú corrígeme si me equivoco, Luis, pero el administrador es el jefe, porque es el que dice, eso es lo que se va a hacer y lo va a hacer fulanito, esto lo va a hacer sutanito y esto te toca a ti. Y quiero informes y quiero resultados. Eso es lo que es un administrador. Pero obviamente es el malo, porque es el que ordena, es el que está. ¿Cómo van? ¿Ya avanzaron? Oye, tus tiempos. Y está ahí. Un buen administrador tiene que estar ahí. Ching, ahí. Dale, dale, dale. Pero si este administrador no tiene un líder que diga, chicos, sí, hay que hacerle caso al jefe, vamos a ponernos a trabajar, el pobre administrador revienta, porque siempre va a ser el malo. Pero si este administrador lo primero que hace es encontrar el líder, sé tú vas a estar conmigo. Miren, a mí me encantan las metáforas de deportes. Yo creo que el deporte es lo mejor para enseñar liderazgo en términos de metáforas. Había un entrenador que lo acababan de contratar para fútbol americano y había un chico, un deportista que empezó a tirarle bolín, empezó a burlarse, empezó de yo no te hago caso, tú quién eres, yo soy la estrella, yo no te necesito. Entonces este entrenador le dijo a todos, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Puso a los más latosos a 4 y sobre los hombros amarró a otro deportista y le dijo, te vas a ir gateando, cargando a tu compañero hasta el final del campo. No, hombre, está loco, está muy lejos. Bueno, vamos a hacer una cosa, no más a la mitad. No, ok, pues, 5 yardas. Ah, va, 5 yardas sí me las aviento. Pero el entrenador le vendó los ojos. Le dijo, dale. Y cada que empezó con toda la actitud del atleta, ¿no? Para lucirse, y se empezó a cansar. Y el entrenador le dijo, ya casi llegas, te falta una yarda, síguele. No, que ya casi llegas. Cuando por fin cae derrotado, dice, quítate la venda. Había recorrido más de la mitad del campo. Y le dijo, ¿por qué me elegiste a mí para hacer este ejercicio? Dijo, porque eres el líder y te van a seguir. Y si yo hago que tú confíes en mí, como ellos confían en ti, vamos a llegar lejos. Pero esto no funciona cuando la administración, que es el jefe, no confía en el liderazgo del maestro. No hay esta comunicación, no hay ese trabajo en equipo. Porque cuando yo estoy en el aula, yo soy el jefe, soy el administrador. Pero tengo que detectar qué alumno va a ser el líder que me va a hacer más fácil mi chamba. De la misma manera, el administrador de la escuela, el director, debe detectar a sus líderes y dice, ustedes échenme la mano. Pero no, terminas eligiendo al amigo, al que te cae mejor, al compa, a la que está guapa, y es cuando volvemos a empezar. Y esos Pero son los sí, elementos que nos llevan a las crisis. ¿por qué? Porque no somos Definitivamente. conscientes de establecer el proceso y cumplir. Nos falta control, pero también nos falta mucha exigencia. Y hay quienes llegan bien optimistas a la escuela. No, hombre, yo estudié administración, yo tengo un control, tengo unas metodologías, sí, pero te falta exigencia, te falta templanza. Cuando veas que nadie te hace caso, ¿qué vas a hacer? ¿Rendirte a hablar mal de la escuela? Porque desafortunadamente esos administradores tampoco fueron entrenados con la actitud que necesitan para una crisis. Entonces, como decía el maestro Facundo, ¿cómo quieres que funcione un país donde nadie está en su lugar? Bueno, ¿cómo funciona la escuela? Donde no hay liderazgo y donde nadie te prepara para las crisis. Y como decías, Baby,
Les da miedo usar la lavadora. Es que cada vez son peores. Cuando empezó el chat GPT, no, pues es que te hace la tarea. Ahora dicen, escribió tan poquito y no puedo escribir más rápido. Es en serio a lo que hemos llegado. Y no puedo, bueno, hasta flojera de aprender la computadora. Y no puedo darle la orden así mental. ¿Cuándo van a inventar las redes neuronales para dar orden a la computadora a ese grado hemos llegado? Cuando llegó el Uber Eats, perdón, ya me pasé el tiempo, pero cuando llegó el Uber Eats a México, yo pensé ingenuamente, ¿quién va a pagar por ir a comprar algo? O sea, yo puedo ir a la tienda. Pues me sorprende que hay personas que hasta piden un refresco por Uber. Sí, Y claro. ¿es en serio que no vas tú? Oye, está lloviendo, pobre chico del Uber, viene en moto y tú pues sea es su chamba, me dio sed, tráemelo. Va a llegar un punto en que las nuevas casas de Infonavit ya no incluyan cocina. ¿Para qué? Pues todo por Uber. Es en serio. Claro. Entonces, diría otro moreliano famoso, ¿no? Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Pero ya, porque si no, no cerramos nunca. Pues ciertamente, como lo comentaban, el tiempo se nos ha agotado, es más, ya nos excedimos ahí. La verdad que muy interesante y esto, como lo dijimos, pues nos va a dar pie a una serie muy bonita que estamos preparando. El próximo martes no se pierdan este conversatorio. Muy interesante, agradecer a todos ustedes el favor de su atención y recordarles que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30. Hasta la próxima y que tengan una excelente noche. Gracias, Chao. gracias, gracias, Miguel. Bye.